Sentiste el pulso de las grandes ciudades. El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Pero muy bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto encontrarnos. Hace frío, es verdad, pero qué gusto encontrarnos en esta radio y en esta noche, que tenemos cosas también, y muchas, para celebrar hoy. Pensaba, cuando uno se encuentra con gente de teatro, hoy hubiera cumplido años Alejandra Darín, la querida Alejandra Darín, que falleció hace tan poco y que hizo tanto por el teatro, y sobre todo por el teatro independiente, ¿no? Pero cuando uno piensa en el teatro, piensa en el cine, en la literatura, puede haber variantes, por supuesto. Te puede gustar más un autor que otro, una película más que la otra, pero sentimos que estamos en un país imaginario, si querés, pero estamos en el mismo país. Esta mañana trabajaba sobre obras de teatro que tengan que ver o que hayan tenido que ver con la dictadura militar o que de alguna manera reflejen algo de lo que ocurrió, y me encontraba con una producción extraordinaria de teatro abierto, por ejemplo. Me encontraba con esa producción y decía, qué maravilla, mirá cómo enfrentaron a la dictadura con obras que tenían una estructura, una forma, una potencia dramática verdaderamente hoy, con enorme vigencia hoy. Ahora, esto ocurre en el campo de la cultura. Cuando salís del campo de la cultura, hoy en la Argentina, encontrás dos países distintos. Estaba ayer en la marcha, me gustó mucho estar, veía alegría, a pesar de la muy injusta condena a Cristina Kirchner, un verdadero mamarracho, a pesar de eso, a pesar de los jueces cómplices, a pesar de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Suprema de Injusticia, a pesar de todo eso, había fiesta, la fiesta que da la idea de resistencia creativa, de resistencia activa, de resistencia para no perder los derechos adquiridos. Porque finalmente lo que está en juego aquí es la democracia. Porque si hay fallos injustos, lo que está en juego es la democracia. Porque si hay todo lo que significa violencia, locura, y ahora vamos a ver por qué digo todo esto, lo que está en juego es la democracia, obviamente. Entonces pensaba, pero ahí hay dos países. Fíjense, una marcha, porque uno tiene que ir a las marchas, para mí, tiene que poner el cuerpo, tiene que estar allí. Me gustó mucho que me llamara Carlos Polimeni y poder contar una vivencia en el momento en el prácticamente que estaba participando. Había una multitud. Y fíjense, hasta divertido, ¿no? Patricia Bullrich ninguneando que había 40.200 personas, en el mejor momento 48.000, y un diario de México, creo que el más importante de México, hoy titulaba más de 500.000 personas en una marcha, y La Nación triplicaba la cifra que daba Patricia Bullrich. Fíjense, la Nación, no estoy hablando, de un diario de izquierda, estoy hablando de La Nación. Triplicaba el dato que daba Patricia Bullrich. Ahora, esto sería un detalle, jugar con los datos, que no me interesa a mí personalmente. Pero, mientras mucha gente participaba de esa fiesta popular, que fue el encuentro de ayer en Plaza de Mayo, en las rutas le prohibían el ingreso a los micros que traían gente. Subían a los micros, pedían documentos, todo ilegal, absolutamente ilegal. Y quienes tenemos algunos años más, a lo mejor que gente muy joven, sabemos que eso se hacía en la dictadura.
lo sabemos, lo tenemos totalmente claro. Cuando uno iba en un micro en la dictadura y de pronto subía la policía y empezaba a preguntarte por algo, lo que te ocurría era que temblabas, como te lo digo, temblabas, porque sabías que de ahí o a partir de ahí podía pasar cualquier cosa. No es esto lo que está ocurriendo en este momento, en el sentido de que no está ocurriendo que te lleven, te maten, no te torturen, no está ocurriendo eso. Pero de a poco, muy de a poco, pero a paso firme, el fascismo avanza. Por eso creo que la marcha de ayer era también, quizás fundamentalmente, defender a Cristina dentro de la defensa de la democracia. Fíjense si no hay dos países. Fíjense, escúchenme. Una tobillera electrónica le pusieron a Cristina Kirchner hace un rato. Olivera, de apellido Olivera, condenado por genocidio. Hizo, no hace tanto tiempo, una fiesta para celebrar sus bodas y contrató a Palito Ortega. Esto ocurrió, no lo estoy inventando yo. Genocida. Bien, estar detenida o presa o inhabilitada, como quieran llamarle, en el domicilio. ¿Cómo hay que presentar una lista de ver quién entra y quién sale? Solamente lo hacen a Cristina, únicamente a Cristina. Bueno, como esto podríamos seguir citando, pero ¿para qué? Si esta radio se ocupa muy bien de todo esto. Entonces lo que yo digo es, hay dos países, no tengo ninguna duda. En un país están pensando aprovechar hasta el último instante ese decreto siniestro, votado por la mayoría política o algunos vinculados con distintas fuerzas, incluso peronistas. Aprobaron ese decreto. Entonces, a partir de ahí uno piensa, bueno, tenemos un lugar, este programa lo tiene, de respeto al prójimo, un programa plural, aspiro a ser un programa plural. Ayer la izquierda dio una lección de civilidad. ¿Por qué? Porque estaba Miriam Bregman, porque estaba Nicolás del Caño. Y esto es importante destacarlo, porque la izquierda ha criticado el gobierno de Cristina y el gobierno de Néstor, pero ayer estaba ahí, ayer estaba Miriam allí. No estaba únicamente, digamos, todos los peronistas, no, estaba Axel, por supuesto, estaba todas las líneas creo que estaban presentes, ¿no? La Cámpora, por supuesto, todas las líneas políticas del peronismo, pero también estaba Miriam Bregman, también estaba Nicolás del Caño, es decir, que hay un respeto y hay una idea de que se está defendiendo la democracia por encima de las diferencias. Tenemos que defender eso, porque eso costó mucho. Cuando esta mañana miraba las obras de Teatro Abierto y veía cómo las construían, cómo sutilmente planteaban temas muy profundos, y todos los temas, sea de Tato Pavlovsky, sea de Tito Cosa, todos los temas tenían que ver con ese momento histórico, defendiéndonos de la dictadura militar. Entonces, cuidado con el avance del fascismo. Este es el punto. Y sí, hay dos países. Uno, plural, amplio, abierto, que es el que yo quiero, dentro de la democracia, un país donde me gusta vivir, donde me gusta transitar, y otro país que lentamente intenta instalar un panorama fascista. Por suerte tenemos teatro, tenemos cine, tenemos escritores, tenemos poetas, tenemos una patria maravillosa. No hace falta que recuerde que ayer en la entrega de los premios Gardel, Teresa Parodi, lo pasó Sandra recién, creo que varios programas lo pasaron, fue maravilloso lo que dijo. Dijo no aquello que avanza
como un huevo de la serpiente que crece. No. Ayer había alegría en la plaza, había encuentros, había diálogos, había abrazos. Todo eso pertenece a este país que yo tanto quiero y que tanto me gusta en este programa, pensarlo y defenderlo. Así comienza El Refugio. Está Enrique Abogadro, que ha hecho una tarea en cultura muy importante, y es muy difícil ser ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. No lo es en este momento, pero lo fue. Y hombre muy teatrero. Me lo he encontrado siempre en el teatro. Hombre inteligente. Así que en instantes con nosotros, Enrique, aquí, por supuesto, en El Refugio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Muy bien, estamos nuevamente. Me sale decir en el aire, porque como hay una pantalla acá y te miran, me sale decir en el aire, pero es más de televisión que de radio el aire, ¿no? Bueno, les dije que estaba con nosotros Enrique Abogadro. No, Abogadro. Lo habías dicho bien antes. Sí. Abogadro. Abogadro, vos sé que a veces lo digo mal. Abogadro, Enrique En medio Abogadro. trabalenguas, es cierto. Abogadro, ¿cómo va? Bien, Osvaldo, un placer de estar acá y gracias por la invitación. No, por favor. Pensaba en lo difícil que debe ser pensar una gestión cultural en la ciudad, y yo soy de la opinión que lo hiciste muy bien, muy bien. Hubo un gran equipo. En una ciudad que, que podría ser París o Roma, quiero decir, en fuerza, en cantidad, ¿no es cierto? ¿Extrañás esa función que desarrollaste en la ciudad?
No, la verdad que no la extraño. Sí, agradezco la oportunidad de haberlo hecho. Es un privilegio que me voy a llevar para toda la vida. Durante 6 años ser ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, realmente para los que tenemos vocación pública fue un honor y un privilegio. Es una ciudad, como bien decís, que es una de las capitales culturales del mundo. Nos cruzamos siempre en el teatro. Vos sabés que es una de las capitales del teatro, pero también es capital, no sé, por ejemplo, es la ciudad del mundo que tiene más librerías por habitante de todo el planeta. Es una de las ciudades que vive la cultura de una manera tan intensa que realmente para mí fue un privilegio. Pero hoy no lo extraño porque, bueno, lo siento como un deber cumplido, fue una experiencia increíble. Dejé la gestión a fines del 2023 y elegí otro camino. Hoy estoy lejos de lo público, lejos de la política, dedicado y sigo trabajando en temas de cultura y de industrias creativas, ahora en el sector privado, pero con el mismo propósito que tiene que ver con, en mi caso, contar esta buena noticia que es la potencia transformadora que tiene el sector cultural, el sector creativo. Armé un proyecto que se llama Pulmón Creativo. Tiene ese nombre porque me gusta pensar a América Latina como el pulmón cultural y creativo del mundo. Tenemos el pulmón verde, que es el Amazonas, y siento que en nuestra cultura, en nuestra capacidad de contar historias nuestras, en un formato que además crezca, que viaje al mundo, hay una oportunidad de desarrollo, de crear trabajo, de sacar gente de la pobreza, y hoy estoy dedicado a eso, trabajando acá, pero también afuera. Viajo mucho por la región, estoy trabajando en Chile, hace poco en Colombia, próximamente en Brasil, en temas, como te digo, de industrias creativas, de cultura, y bueno, caminando un camino similar, pero distinto al de la gestión. Te diría que no lo extraño porque fue un cambio de vida personal también muy fuerte. Yo tengo hijas muy pequeñas, de 9 y 6 años. La mayor prácticamente vivió toda mi vida como ministro. La menor nació en pandemia. Digo, fueron años muy intensos y hoy tengo una vida más conectada, con la posibilidad también de una relación no solo con la familia, sino conmigo mismo diferente. Y bueno, lo hecho está. La verdad es que fue una linda gestión, mérito del equipo con el que trabajamos. Insisto, también desde el privilegio de estar vinculado a un ecosistema cultural que tiene esta ciudad, que es fenomenal, que lo ves en su vitalidad, y que para mí fue una oportunidad de aprendizaje. Bueno, algo que siempre me impactó es todo lo que floreció al teatro independiente en la gestión de Enrique. Yo lo he visto, Enrique, por ejemplo, sentado al lado de Tito Cosa, del querido Tito Cosa, en la inauguración o reinauguración del Teatro del Pueblo, por ejemplo. Es decir, lograr un amplio espectro de respeto por la gestión. Esto no es muy común, la verdad que no es muy común. ¿Cómo lo viviste vos en relación al teatro independiente? Bueno, por supuesto, el teatro independiente en esta ciudad es un fenómeno único en el mundo. Los que tenemos la oportunidad de viajar, de haber podido conocer por ahí escenas teatrales de otros países, podemos dar fe de eso, porque realmente es algo único. No es magia, digamos. Hay creadores, hay personas que han impulsado mucho al teatro. Tito fue y es uno de ellos, digamos. El Teatro del Pueblo, justamente con Leónidas Barletta a la cabeza en su momento. Que tocaba la campana. Como uno de los fenómenos también muy particulares. Yo lo viví, insisto, como en lo que te decía antes, con el privilegio de poder trabajar en el sector y a la vez desde una visión política muy por encima de cualquier división. Yo, desde el primer día, que lo que le planteé a todas las personas de la cultura era: yo soy ministro de Cultura, me da exactamente lo mismo tu posición política. En la medida que sos una persona de la cultura, yo trabajo para vos, todos trabajamos para vos. Y así busqué hacer una gestión que estuviera en la calle. A la oficina iba en promedio una vez por semana, el resto del tiempo estaba en la calle visitando artistas, espacios culturales. Me consta, y en bicicleta además. Bicicleta, sí. Me consta. Ahora, vos dijiste algo que siempre lo digo yo, porque bueno, pues está a la vista. Esta capital tiene con el teatro independiente una potencia que no la tiene, y lo digo, bueno, por haber estado, por conocer, no la tiene Nueva York, no la tiene París, no la tiene Roma, la tiene Berlín a lo mejor. Pero es cierto. Ese fenómeno, ¿cómo se armó?
Bueno, yo no soy especialista en el tema, digo, hay gente que sabe mucho más de esto. Creo que en un rato viene Pablo, que también obviamente es uno de los protagonistas actuales de esta escena. Yo creo que se armó, es un caldo de cultivo que tiene que ver con un país orgullosamente de clase media, con una educación pública muy sólida, con un país de orígenes tan diversos, de migrantes de países como Europa, pero también de la región, digamos. Y en esa mezcla, en ese caldo, fue surgiendo en esta ciudad una forma muy particular de vivir la cultura. No es casualidad tampoco que sea la cuna del tango, Buenos Aires, porque el tango en sí mismo es un género muy sincrético en términos culturales. Y yo creo que el teatro independiente tiene distintos orígenes. Uno puede ir más atrás y encontrarse, por supuesto, con el sainete, con autores de, digamos, sí, bueno, con el grotesco criollo, que es una creación nuestra, exactamente, una creación argentina. El circo en su origen. El circo, ahí nace el teatro, Juan Moreira. Vos sabés que mi compañera Carla Pantanali Sandrini... Sandrini, sí, que es nieta, creo. Exacto, es nieta de Luis Sandrini, y yo a través de ella conocí la historia de su abuelo, Luis Sandrini, y a través de la historia de Sandrini pude ver el arco. Sandrini empieza en el circo, pasa luego al teatro y al cine mudo, hace la primera película de cine sonoro, que es Tango, y después vive y muere a principios de los 80, pero digo, es el Star System también. Y creo, y lo menciono porque Argentina tuvo en su industria audiovisual, con sus grandes estudios, también un sistema de industria cultural, que no solamente era importante acá, sino que a mí me ha pasado ir a México y encontrarme con gente que veía las películas argentinas, que leía las revistas, que por supuesto leía los libros que se editaban acá. Los años 50. Sandrini hizo películas inolvidables. En esa época se filmaba mucho. El laboratorio Alex funcionaba, que era una maravilla. Hoy está abandonado, tirado. Pero además tenías una industria editorial potentísima. 100 años de soledad de García Márquez se edita en Argentina. Tenía sellos editoriales que eran un ejemplo en el mundo. Entonces, creo que el teatro independiente no es la excepción, sino que es parte de ese entramado cultural que hace que aún hoy tengas una calle Corrientes que no duerme, con librerías abiertas hasta tarde, con tertulias, con cafés, una ciudad donde vos podés ir a tomarte un café y estar toda la tarde sin que nadie te venga a echar por estar en un café leyendo o escribiendo. Claro, que no te exigen que consumas todo el tiempo. Claro, y bueno, nada, siento que el teatro tiene algo de eso y después, bueno, tiene creadoras y creadores extraordinarios que lo han revitalizado a lo largo del tiempo, y tiene también personas que de manera muy heroica han mantenido espacios emblemáticos a lo largo del tiempo, lugares que claramente no son económicamente rentables, con 50, 60 butacas, pero tienen un valor en términos del valor de la cultura fenomenal. Bueno, y ahí hace falta el Estado presente, ¿no es cierto?, para que el teatro no sucumba por no poder pagar la luz, por ejemplo. Te pregunto, el concepto de industrias culturales, porque mucha gente está escuchando y dice industrias culturales, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Por qué? Contanos. Básicamente es todo el valor que se genera, el desarrollo, el trabajo que se genera, inicialmente desde la cultura, pero luego a otros sectores que están emparentados a la cultura, pero hay alguna discusión si son o no culturales. Uno puede hablar de la industria audiovisual, claramente, de la industria editorial, de la industria de la música, de la industria de las artes escénicas, pero también de la moda, del diseño, de la arquitectura, ahora de los videojuegos, del mundo del streaming, del cual ahora mismo somos parte, porque estamos en un streaming, es un medio de comunicación que llega a su audiencia de otra manera. Es un sector entonces que tiene al talento como insumo principal, tiene el valor simbólico de la cultura, pero lo que se centra, el eje de la industria cultural es cómo generamos trabajo a partir del tema. Y ahí aparecen figuras que habitualmente no son muy reconocidas, pero para mí son claves, que son las personas que hacen gestión cultural. Están los artistas, pero están las personas que ayudan a los artistas a llevar adelante sus proyectos. Puede ser el representante de un artista visual, puede ser alguien que, sin ser artista, gerencia o gestiona una sala de teatro, que es lo que permite luego, no sé, un Sebastián Blutrach no es artista, sin embargo, tenemos el Teatro El Picadero, que tiene una programación extraordinaria, y él lo lleva adelante con mucho trabajo, lo mismo Rottenberg o tantas otras personas que están en el medio. Entonces,
O bueno, hay personas que tienen los dos roles. El caso de Javier Dolte, el otro día nos encontramos vos y yo en el extranjero. En el callejón, perdón. Nos conmovimos, porque es muy conmovedor lo que hace Bueno, Pablo ahí viene Valera. Pablo, hablarán de eso. La obra es impresionante desde ya y de una actualidad tremenda, teniendo en cuenta que está hablando de un hecho que sucede en la Segunda Guerra Mundial y sin embargo interpela al presente de una manera tremenda, ¿no? ¿Por qué los políticos en general, de cualquier signo, no hablan no hablan mucho de cultura? ¿Por qué en algún punto es un tema bastante ninguneado? Yo creo que se ha ido pauperizando en general el debate cultural. Claro. No solo los políticos. Si vos vas al Museo Nacional de Bellas Artes, la colección fundante del museo es una colección de gente que tenía mucho dinero en esa época, y parte de ese dinero lo usaba para comprar arte y luego lo donaba al Estado. O sea, hoy tenés cuadros que no podrían estar en Argentina si no hubiera sido gracias a eso. Yo no estoy diciendo que se tenga que construir la cultura solamente con mecenas, pero son importantes. Y de alguna manera a mí lo que me muestra ese ejemplo es que en esa época daba prestigio estar vinculado a la cultura, de una u otra manera. Los grandes salones, los lugares de las tertulias... en un país además de inmigrantes como este, la persona que tenía la posibilidad trabajando de hacerse de un dinero, de un capital, encontraba en la cultura un espacio para vincularse rápidamente a otras personas. Y yo siento que eso se ha ido perdiendo. Y eso claramente también se vincula con la política. La política hoy no ve en la cultura algo que para mí es central, que es que efectivamente es un elemento del desarrollo. O sea, para poder construir una nación necesitamos una cultura muy fuerte, porque en definitiva es la herramienta que usamos para construir nuestra identidad individual, pero sobre todo colectiva. Creo que hay un debate que se ha ido pauperizando, que está muy bastardizado, que la discusión hoy es muy berreta, digamos, y lamentablemente también por la dinámica de las redes sociales se ha convertido en discusiones de eslogans, de tweets, de cosas muy cortas, que impiden por ahí entrar en un poco de profundidad como el debate lo merece. De volver a la gestión, ¿qué modificarías? Bueno, como dije antes, no extraño la gestión. No. De hecho, estoy bastante lejos y ni siquiera miro demasiado por una cuestión de salud mental, de mirar hacia adelante. Yo, más que modificar, lo que te diría es profundizaría un camino que tiene que ver con ampliar el acceso a la cultura. A mí la herramienta de la cual estoy más orgulloso que pusimos en marcha fue el Pase Cultural, claro, que es una tarjeta que lanzamos en el año 2018 y que sigue vigente, donde todos los chicos de la escuela pública secundaria tienen una tarjeta que tiene dinero, y ese dinero solamente lo pueden usar en la medida que sea una actividad cultural. ¿Sigue vigente? Sí, sigue vigente. No sabía. Pueden usarlo para comprarse un libro, ir al cine, al teatro, escuchar música en vivo. Pueden elegir libremente qué hacer, pero la idea era, si vos vivís en una ciudad culturalmente tan rica como Buenos Aires, tenés un derecho a la cultura. Vivas donde vivas, en cualquier barrio, sobre todo en los barrios de menores ingresos, tenés un derecho a la cultura. Si vos pensás cómo de alguna manera te apropiaste de la ciudad desde muy chico, fue a través de la cultura. Uno empezó a conocer otros barrios, se fue a ver un recital, en nuestro caso probablemente ver una obra de teatro. Entonces hay algo de eso que yo lo profundizaría en términos de garantizarle a todas las personas, porque cuando uno piensa cómo te educás, ¿no? Cómo te vinculás a esa posibilidad de participar culturalmente, en la familia o en la escuela, son los dos ámbitos donde uno tiene esa oportunidad. Yo pienso mis hijas, que tienen 9 y 6, que nacieron en una casa donde van al cine, al teatro, les leemos un cuento antes de dormir. La decoración principal de nuestra casa son libros apilados, leemos el diario en papel el fin de semana, claro, y diarios de distinto signo político, porque me gusta esa diversidad. Cuando crezcan, salgan a la vida, ya salen con un bagaje que no solo les da una experiencia estética más amplia, les permite conseguir trabajo, formar pareja, juntarse con gente que piense diferente a ellas y ver eso como una oportunidad, tener curiosidad. Y una chica de la misma edad que no tuvo esas oportunidades, ya arranca muy atrás. Entonces, ahí es donde la cultura se ve como un gran igualador en el punto de partida. Y a mí me parece que ese trabajo es extraordinario. El que lo pueda hacer, me hubiera gustado profundizar en ese camino, sin duda. Ahora, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Fuiste viceministro de Cultura de la Nación.
Sí, durante un año y medio, del año 2016 hasta mediados del 2017. Bueno, ahí hay un problema complejo, porque uno se pregunta qué tiene que ver, lo pregunto, es una pregunta, Por Santiago del supuesto. Estero con Tierra del Fuego. ¿Qué tiene que ver La Rioja con Córdoba? Es complejo, es muy complejo pensar la cultura para este país. Es complejo y a la vez es una oportunidad, porque efectivamente, cuando uno los ve así, pareciera que tienen poco que ver. Tenemos en común el hecho de ser argentinos, una historia común y un recorrido, pero a la vez tenemos la fortaleza de esa diversidad. Cuando uno va, no sé, a la fiesta del chamamé, que fui varias veces en Corrientes, o a la Chaya en La Rioja, o a los carnavales en el norte, a desenterrar el diablo, es muy emocionante ver esa diversidad. Claro. Por supuesto, por mi familia, mis antecedentes, pareciera, si vos me pones al lado de alguien del norte, que tengo poco que ver. Pero yo me siento profundamente emocionado por esa manifestación cultural, y muy alejado quizás de alguien que, si vos me pones al lado y no me decís de dónde es, parece que somos del mismo lugar. Hay algo de la argentinidad que se pone en juego ahí, que yo creo que es una oportunidad. Ahora, la dificultad en general es que el herramental de política cultural que tenés a nivel nacional es deficiente, ahora más complejo aún, y entonces es muy difícil desde la ciudad de Buenos Aires pensar una política cultural para el país. Históricamente ha sido muy difícil, y te diría, hay un problema además, si vos pensás que la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto equivalente, o tenía, ahora no lo sé porque no sigo la verdad que la actualidad, pero tenía un presupuesto equivalente al de todo el país. Ya de por sí tenés un problema de cómo pensás la cultura en términos de prioridades. En la ciudad de Buenos Aires se ha mantenido a lo largo del tiempo y ha ido cambiando los distintos colores políticos, etcétera, y sin embargo la cultura permanece como uno de los temas centrales. ¿Por qué? Porque básicamente el ciudadano, la ciudadana exige, reclama que haya una política cultural. Lamentablemente a nivel nacional, Argentina tiene un déficit que es histórico y que además se profundiza cuando hay poca comunicación, digámoslo, entre gobiernos, entre los distintos gobiernos, porque es un país federal y las provincias tienen una responsabilidad muy relevante, producto de que tenemos una constitución que es federal y tienen entonces facultades que no han delegado a la nación. Ahí falta, cuando funciona bien el Consejo Federal de Cultura, más o menos camina, en general no funciona bien, entonces falta una articulación para darle un desarrollo al país. Un ejemplo de eso, Argentina no tiene, a pesar de que ha habido muchos proyectos, nosotros presentamos uno, no hay una ley de mecenazgo nacional. No. Y eso es un problema. No. Al lado tenés un país como Brasil, Que la tiene. que tiene una ley potentísima. Chile también. Chile tiene, sí, no tienen esquemas de apoyo, pero no exactamente iguales a la de Brasil. Es un ejemplo, se llama Ley Rouanet, y eso ha permitido una inversión gigantesca en cultura y además una inversión virtuosa porque se hace en conjunto entre el sector público y privado, no reemplaza, cuando está bien administrada, no reemplaza la inversión pública, sino que la complementa. Y bueno, son esos temas que están faltando a nivel nacional. Ahora, ¿vos no pensás que está bien que un presupuesto de cultura no necesariamente dé ganancias? Es que no da ganancias. Es una inversión. Es una inversión en recurso humano. Digamos, yo te hago una pregunta retórica, pero a propósito, ¿no? Para también las personas que están escuchando o viéndonos. Pensemos los países a los que nos queremos parecer, cualquiera, incluso la gente con la que piensa distinto a nosotros, ¿no? ¿A qué países creemos que se quieren parecer? Esos países invierten en cultura. Son países que han logrado desarrollarse porque invierten en cultura, porque entienden que la inversión cultural efectivamente no es un gasto. Después podemos discutir cómo se hace esa inversión, porque, por supuesto, digamos, hay formas mejor y peor de hacer una inversión, pero que tiene que haber una inversión pública en cultura, yo no tengo ninguna duda. Hay que hacerlo bien, naturalmente, hay que hacerlo con transparencia, etcétera, etcétera, pero hay que hacerlo, hay que tener una inversión activa en cultura que promueva el desarrollo y que no tenga como único foco el retorno económico, porque si no hay un montón de manifestaciones culturales. Hablábamos hace un rato del teatro independiente. El sistema teatral de Buenos Aires, que se compone de su teatro independiente, pero también de un teatro comercial en calle Corrientes y de un teatro público, no existiría sin ese teatro independiente, porque hay una circulación. Todos sabemos que quienes están en el circuito independiente muchas veces van a pérdida, aún recibiendo algún apoyo, van a pérdida.
Y sin embargo alimentan una rueda que termina en la televisión, que termina en el teatro público, que termina en Calle Corrientes. Entonces hay que verlo como un sistema y entender que es un sistema virtuoso que además nos permite contar nuestras historias. Y contar nuestras historias, yo hace poco, los viernes hago un ciclo de entrevistas en una plataforma que se llama Baikal. Es una plataforma online, un curso. Yo entrevisto a un referente de las industrias creativas de América Latina y España. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de charlar con una de las arquitectas de la marca Perú. Y nos contaba cómo Perú pasó de ser un país que no tenía una gastronomía muy reconocida, a ser hoy uno de los países más reconocidos. ¿Producto de qué? De que vieron en su propia identidad, en sus tradiciones, en los mercados callejeros, en el hecho de tener productos de la tierra, tienen más variedad de papa que ningún otro país en el mundo. Entonces, en esa cultura, en este caso gastronómica, encontraron una fortaleza. La trabajaron, la conectaron con la contemporaneidad, o sea, la interpretaron, aparecieron cocineros, cocineras muy audaces, y hoy Lima, que era una ciudad de paso, a pesar de ser una ciudad muy bonita por su pasado virreinal, hoy Lima es un destino turístico que genera un desarrollo gigantesco de dinero que llega, de divisas, de gente que va a comer a Perú, y sobre todo, y a esto voy con lo de la inversión en cultura, el peruano medio hoy tiene un orgullo por su país que no tenía antes, y lo tiene porque somos todos volubles, nos pasa con el fútbol. Cuando alguien de afuera viene y nos felicita por algo, nos sentimos, inflamos pecho. Y hoy a un peruano uno se lo cruza en el mundo y le dice, che, qué rico el ceviche, o qué rico. O sea, uno puede reconocer. Después hay, por supuesto, un montón de otros atributos culturales que tiene el Perú, pero lo menciono como un ejemplo de cómo la cultura termina de alguna manera generando un efecto positivo, que incluso es un efecto económico, porque la gente de buen humor, la gente orgullosa de su país, tiene también un impacto positivo en lo que hace. Bueno, el tema del cine, por ejemplo, es nuestra identidad. Cuando vos le quitas recursos al Inca, estás quitando recursos que tienen un destino mucho más complejo del que parece. Y hay una discusión que, para mí es una discusión que está mal planteada respecto a si alguien va mucha o poca gente a ver una película. Por supuesto que queremos que las películas la vea mucha gente, pero hay un cine que necesariamente por sus propias características probablemente no convoque a mucha gente, como tampoco el ciclo de música contemporánea, histórico, que se hace en el Teatro San Martín, convoca a gente muy específica, pero permite que haya una exploración en la vanguardia, en la frontera de la música contemporánea, y forma un público. Beatriz Arlo tenía esa frase tan encantadora que decía: tenés que escucharlo hasta, creo, la estoy citando mal, digamos, pero era escucharlo hasta que te guste, digamos, ¿no? Pero insistí. Pero como método de tenés que abrir la cabeza y ampliarla y pensar, tener la curiosidad de escuchar otras cosas. ¿Cómo hace un cineasta si no filma para convertirse a la larga en un buen cineasta? Y absolutamente, es un ejercicio que además tenés que filmar. He ido, por suerte, a muchísimos rodajes a lo largo de todos estos años, y realmente es un oficio a la antigua, en el sentido de que se aprende haciendo, y muchas veces se transfiere. Es la única manera. Hay excelentes escuelas de cine, por supuesto, en Argentina, pero la realidad es que se termina transfiriendo entre oficios, ¿no? De personas que están, y como sabés, en un rodaje siempre tenés una persona responsable, no sé, de la iluminación, y alguien que lo acompaña. Ahí hay un proceso de aprendizaje que ha hecho también en el cine, como en tantos otras industrias culturales, como decíamos antes, que Argentina tenga una capacidad instalada muy potente. Enrique, decime dónde te pueden seguir los sábados. Me dijiste que había un newsletter. En Instagram es eAvogadro, Enrique bien y Avogadro, lo digo bien, eAvogadro. Y el newsletter es pulmoncreativo.substack.com. Igual en Instagram, si van arriba, van a encontrar también el link al newsletter. Lo más fácil es eAvogadro en todas las plataformas, y si no, ponen mi nombre y en general aparezco más o menos rápidamente. Y bueno, hoy la verdad que las redes se han convertido también en un espacio de intercambio. Yo sigo muy vinculado a todo el sector cultural, no solo como espectador, sino también colaborando y acompañando diferentes proyectos. Me parece fascinante esta ciudad en materia cultural, y la ventaja, por supuesto, hoy de ser un ciudadano de a pie o en bicicleta en mi caso, pero ya no con
con la carga pública encima, que insisto, de todos modos, para mí fue un inmenso honor y bueno, me ha dado muchas satisfacciones. Enrique, muchas gracias. Gracias, realmente Osvaldo. muchas gracias. Seguilo, gente que tiene talento, seguilo en todos estos lugares que él nos propone. Nos ayuda a pensar. Es muy complejo el tema cultura y, en mi opinión, en este momento casi dramático, te diría. Seguilo, Enrique, haceme caso. Esto es El Refugio, ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 22:49 estamos haciendo al refugio, 22:49 y aparece la pantalla. Qué raro, ¿no? Esto de streaming y radio es como medio raro. Ahí uno se ve en la pantalla, pero también está hablando. Bueno, mensajes que llegan al 11 3200 0530. 11 3200 0530. Excelente el trabajo de Avogadro con las bibliotecas. Nos dice quién. Norma de la Paternal, me parece, ¿no? El programa de formación de espectadores para los pibes, excelente. Sí, exactamente. Bueno, por supuesto que cuando hablamos de cultura, en realidad estamos hablando de distintas disciplinas. Por eso el programa iba pensando en el teatro, en el cine, algo de la música también intervino en el programa, pero sobre todo, para mí, lo que dijo Enrique y lo que yo también pienso es como que la cultura es un motor impresionante de generación de muchas otras cosas que no tienen que ver directamente con el cine, el teatro, la filosofía, por decir algo, no, sino que tienen que ver con una construcción de identidad de un país. Un país se reconoce a través de su cultura. Yo te pregunto, Rusia, está bien, vos dirás, bueno, Putin, la guerra, no. También vas a decir Tolstoy, también vas a decir Dostoyevsky, también vas a decir el autor de La Chinche y el baño, también vas a decir Nabokov. Digo, vas a nombrar creadores. Este es un punto importante. Vas a pensar en una literatura, en un folclore, en un teatro, en un cine. Bueno, de esto se trata y por eso es tan importante en un momento donde es tan agredida la cultura, pensar en términos de cultura. Lo dije, lo vuelvo a repetir, Incidente en Vichy de Arthur Miller es un espectáculo notable. Lamentablemente o por suerte para ellos está ahora, en este momento, entonces no puedo volver a verlo, lo cual me preocupa, porque va los jueves, en este horario o cerca de este horario. Pero está su director, que es Pablo Gorlero. Maestro, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Osvaldo? Gracias. No, a mí me fascinó la obra, me fascinó la actuación, y pienso en la brutal y lamentable actualidad que tiene el texto. ¿Cómo lo ves vos? Tremendo, sí, por eso me vi en la necesidad de hacer esa obra en este momento. Debo confesar que yo la conocí, Incidente en Vichy, no hace tanto, en pandemia, digo, en ese texto, y lo leí después en inglés y me pareció brillante, y nada, cuando nos pasó lo que nos pasó, que el fascismo volvió a invadirnos, no solamente a los argentinos, sino está tratando de introducirse en el mundo nuevamente, dije, no, yo tengo que hacer esto. Y me lo monté al hombro y junté 15 actores brillantes que también les dije, miren, vamos a hacer esta obra que dice tal cosa en un teatro de 60 localidades, por lo tanto no creo que ganemos tanto. Pero bueno, yo tengo la necesidad le debe ir muy bien. Nos va muy bien, debe por ir suerte. Muy bien. Sí, muy sí. bien. De hecho, hoy ahí me enteré que vamos a agregar 3 funciones los domingos de julio. Puedo verla. Así que vas a poder puedo ir otra vez, porque claro, yo la vi a las sí. 12 del mediodía en una función especial, porque justo en este horario es Sí, imposible. yo me vine corriendo de allá para acá. Ahora, pensaba en... Trata el nazismo en un momento determinado, que es cuando Vichy, un gobierno cómplice del nazismo, bueno, redadas, y están allí un grupo de seres humanos, justificando algunos, otros con dudas, otros totalmente convencidos de lo que viene, ¿no? Pensaba, ¿cuándo uno se debe dar cuenta de que viene el fascismo, ¿no? Que viene el nazismo en ese caso, ¿no? Creo que la obra trata de eso. Exacto, yo creo que es cuando uno deja de pensar en sí mismo solamente y acepta el sentido de comunidad, de colectivo. Me parece que lo único que en algún punto algunos de estos personajes, no todos,
se dan cuenta de esto en algún momento, de que la salvación no está mirándose a uno mismo, sino observando al compañero, al colectivo, digamos, a la gente, a la sociedad. No nos salvamos solos. No, en la obra es muy importante también los mecanismos de negación de algunos personajes. Sí, hay un personaje, el del actor, Monzón, que es el que interpreta a Mario Petrosini, que todo el tiempo niega. Si bien le pasaron cosas porque se escapó de la Francia ocupada, de París a Vichy, que es en teoría la Francia no ocupada, pero que sí, ya los nazis estaban entrando, él niega que haya trenes que carguen gente y que los lleven a campos de concentración. Él en un momento dice, bueno, yo tengo como teoría acatar la ley, si la ley dice tal cosa, y bueno, uno tiene que acatar la ley, sabiendo en el fondo a dónde va a ir. Ahora, ¿cuánta también, gente tenemos? ¿Cuántos vecinos tenemos, Osvaldo, que piensan así? Un montón. También tenemos algo muy, muy conmovedor. Uno no quiere nunca contar una obra porque quiere que la vaya a ver la obra, ¿no es cierto? Pero de pronto el personaje menos pensado a lo mejor, tiene un acto maravilloso. Digo, no voy a contar mucho, pero un aristócrata siempre es sospechoso, ¿no es cierto? Bueno, es interesante lo humano en la obra, por eso es tan bueno, claro, ¿no? Lo humano que es, algunas veces decís, bueno, ¿cómo viene de ahí? Totalmente. ¿Y cómo no viene de otra parte que debería venir? Sí, claro. Bueno, entiendo que tu comentario es sobre el personaje del viejo judío. Claro. No. Ah, ¿no? El aristócrata. El aristócrata. Perdón. No, el aristócrata. Sí, de Mateo Charino. Sí, un aristócrata, qué sé yo. No. Excelente actor. Excelente actor. Sí. Y uno no espera que él ayude. Pero simplemente porque es aristócrata. No, claro. Pero viste, por ejemplo, cuando él confronta con argumentos. Con argumentos y bien. Y en un momento cuando confronta con el electricista que es comunista, el electricista que interpreta también muy bien Rodrigo Raffetto, defiende sus ideas y él en un momento le dice, pero dígame una cosa, ¿la clase trabajadora no votó al nazismo? Bueno, ahí tenemos un punto para pensar lo que pasa incluso en la Argentina. El voto es el voto. Totalmente. Y Hitler subió al poder con una cantidad impresionante de votos, 93%. Con esperanza de salvación económica y de libertad. Por eso. Digamos, en la Argentina el fascismo avanza porque mucha gente votó por un proyecto fascista. Quizás se esté dando cuenta en este momento, quizás hasta ahora no se daba cuenta, pero es lo que se votó. Exactamente, un gobierno que habla de libertad cuando te quita las libertades, ¿viste? Bueno, Hitler tenía el mismo discurso y no me parece, algunos dicen, no, es exagerado. No es exagerado, no es exagerado. En su momento también, y uno lo ve en la obra también con algunos personajes que sienten que puede ser exagerado lo que está pasando y no, es real y es peor todavía. ¿Cómo pensaste la puesta en escena? Porque uno diría es una apuesta realista, pero es una apuesta con una enorme dirección de actores. Sí, trabajamos mucho puntualmente con todos. Yo soy muy hincha con el tema del texto. Quiero siempre comenzar los ensayos con los actores con la letra ya adquirida, porque si no es una pérdida de tiempo. Y bueno, fue así. Yo convoqué al elenco 2 meses antes de empezar los ensayos y se empezó a trabajar de una forma muy fluida y esa magia que a veces ocurre en el teatro, de enseguida se formó la unidad, es decir, no hubo individualismos. Enseguida todos ellos empezaron a trabajar para el compañero y empezó a producirse lo que debe producirse en escena, que es la verdad, ¿no? Y una vez que eso está montado de alguna manera, yo ahí empiezo a trabajar puntualmente con cada uno de los actores y sí, trabajamos muy minuciosamente, cada texto, cada palabra, cada sentido, cada pausa, cada interacción que hay entre ellos,
porque hasta hay personajes que son muy pequeños, pero son muy contundentes. Bueno, el judío ortodoxo. Claro, él, por ejemplo... Es impresionante, no habla, un gran actor, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. Ahí te das cuenta lo que es el teatro. Sí. El hombre está todo encorvado, todo entregado al castigo ya, ¿no? Exacto, Julián Mardirosian es el nombre de él, y con ese personaje, por ejemplo, yo necesitaba que sea un gran actor, y mi dilema era, ¿cómo hago para pedirle a un muy buen actor que no hable en toda la obra? Bueno, cuando se la conté, me dijo inmediatamente que sí, pero después cuando trabajamos todo ese tránsito, porque aunque él esté prácticamente sentado durante toda la obra, hay un tránsito emocional y mental que le ocurre a este personaje que explota sobre el final, ¿no? Y necesitas de un gran actor, lo mismo que el que hace Marcelo Rodríguez, que entra nada más, que dice 2 frases, pero viene a dar una noticia terrible y se tiene que ir destrozado. Entonces, necesito un buen actor, necesito alguien que... No puedo trabajar esas 2 líneas con alguien sin experiencia. Odié al comerciante, perdón, me cayó mal. Claro. Muy buen actor, pero me cayó mal. Quique Iturralde, qué capo. Sí. Entra y sale, viste, canchero, ese es canchero, ¿no? Y está seguro que no le va a pasar nada. Sí. Y sí, es un francés comerciante, no judío, y él sabe que no le va a pasar nada, pero que es algo parecido a lo que le ocurre al príncipe, solo que el príncipe se involucra. Ese es el tema. ¿Y cómo? Claro. ¿Y cómo? Ahora, estás largado a la dirección y a la puesta en escena. Venías de una obra de Víctor Hugo, de nuestro amigo Víctor Hugo Morales. Exacto, el año pasado hice Alma Mahler, una obra que escribió brillantemente Víctor Hugo, mi querido Víctor Hugo, y la hicimos con Raquel Ameri, un unipersonal. Una gran actriz, Raquel. Claro, ¿no? Pasé de... Bueno, un unipersonal acompañada en el piano por Juan Ignacio López, que hacía a su vez de Mahler, de Gustav Mahler. Y bueno, y pasé de 2 actores en escena a 15, pero en el medio también había hecho Gallola en París con Patricio Coutuné, que es el que hace del psiquiatra, y que era un unipersonal, y en el verano estuve ensayando, antes de comenzar Vichy, también me armé un elenco de 14 actores y actrices para hacer una nueva versión del Puente de Carlos Gorostiza, que tenemos en cartel también en Andamio 90 y va muy bien. ¿Ya está en cartel? Sí, está en cartel los sábados a las 21. Un hombre de prensa que no trabaja con prensa, porque hay prensa que me llaman todo el tiempo, sábados 21 horas. Así es, sábados a las 21. O sea, es que el Puente, mira, yo hablo de memoria, me puedo equivocar. Él ha sido siempre y sigue siendo un gran crítico de teatro, ¿no es cierto? Es de 1949, creo. Así es, sí, estás en lo cierto, sí. Te agarró con los años 50. Y mira, sí, sí, es una casualidad. Lo que no es una casualidad es que hay un puente argumental entre ambas obras. Cuando a mí me invita Andamio 90, yo tuve una obra en cartel, 2 obras en cartel ahí el año pasado, ya lo sabía, y al Bárbaro le doy paz. Y me invitaron a dirigir la obra de ellos, que iba a ser producida por el espacio, digamos. Y elegí El Puente de Gorostiza, primero porque siempre tuve muy grabada en la memoria una apuesta hermosa que hizo Daniel Marcov en el Cervantes en el 98, que fue además una de mis primeras críticas. Y además... Cuando era adolescente, yo me juntaba unos manguitos y me iba, no sé si te acordás, Editorial Capeluz, que estaba ahí en la 9 de julio. Claro. Había un localcito. Sí, perfectamente. Me iba ahí a comprarme una obra de teatro. Y me acuerdo que una de las primeras fue un volumen que tenía El Puente de Gorostiza con Nuestro fin de semana de Roberto Cosa. 1967, Nuestro fin de semana. Exacto. ¿Recordá algo del Puente para quien está escuchando en este momento mirándonos en streaming? El Puente está los sábados a las 21. No, digo algo de la trama. La trama. Después pasamos el chivo completo, obvio. Bueno, trata de las diferencias sociales, claro. y también de la empatía y la no empatía. Es decir, la acción transcurre en 2 ámbitos, en la calle y en la casa. Y Gorostiza hizo algo artesanal, porque aquello que ocurre en la primera escena, en la calle, es
ocurre al mismo tiempo, lo que ocurre en la segunda, quiero decir. Dentro de la casa. Claro, es al mismo tiempo que lo que ocurre en la primera. Y así lo mismo en la tercera y la cuarta. Entonces lo que a mí se me ocurrió de entrada fue trabajar esos dos espacios, esas dos temporalidades. Entonces, mientras estamos viendo la calle, atrás está transcurriendo la casa. Ahora, fíjate cómo está fuerte en tu vida la presencia de Arthur Miller. Oh, claro. Porque de alguna manera Arthur Miller es el autor faro de toda esa generación, ¿no? Exacto. Y nuestra también, de alguna manera, de los autores contemporáneos, un norteamericano contestatario de izquierda. Panorama del Puente, claro. O sea, obras que hablaban del fracaso de la idea, del sueño americano. Claro, el sueño americano, claro. ¿no? ¿Cómo terminaba realmente el sueño americano? O sea que tenés 2 obras en cartel. Tengo estas 2 obras en el Teatro Independiente y tengo una tercera los domingos a las 20 en el Teatro Piccadilly, una obra de Mario Diamant que se llama Interview, con Esther Goris y Mauro Francisco. Varios amigos míos toda la vida. Es un autorazo. Trabajamos 10 años juntos en el Cronista. En el Cronista, claro. 10 años juntos. El Cronista, sí. Y cada vez que viene, vive afuera, ¿no? Pero cada vez que viene siempre nos encontramos a comer, siempre. Sí, vino al estreno, estrenamos me acuerdo si fue en febrero o marzo, claro. Y participó de todo el proceso prácticamente. O sea, tu vida ya no es la crítica. No, la crítica la dejé ya hace rato, la había dejado ya. Sí. Creo que cuando estrené Saltimbanquis en el San Martín, ya ahí había empezado a alargarla. Y lo que sí me alejé, puedo decirlo, es recientemente, digamos, hace 3 años que yo renuncié me fui del diario La Nación, donde estuve 24 años, y es una vida, es mucho estar. Yo 10. Es un poco menos. No se puede estar tanto tiempo en un lugar. Y me fui y con un desinterés muy marcado por el periodismo, por lo menos por el periodismo que existe hoy en día, que no es el periodismo que aprendimos nosotros. No. Vos me dijiste una frase muy buena una vez, me dijiste, el periodismo le mintió a la gente. A mí me quedó grabado eso. Sí, claro. Es decir, el periodismo miente. Exacto. Un sector, por lo menos, bastante mayoritario. ¿Cómo puede ser que antes uno iba a los medios para informarse y ahora tenés que ir a los medios, a distintos medios, a la mayor cantidad de medios posibles para ver cuál te miente menos? Entonces, eso no es periodismo. No es el periodismo que nosotros... Eso es panfleto, es propaganda como lo que ocurre en la hora en Vichy. Claro, sí. Sí, además, los dueños de los medios en general son empresarios. Entonces tampoco son periodistas, son empresarios, tienen muchos negocios. Muy complejo, muy complejo. Sí. Escúchame, Pablo, pasemos todos los chivos bien. Por ejemplo, Gracias. Incidente en Vichy. Incidente en Vichy está los jueves a las 20:30 en Espacio Callejón, que si alguien no sabe dónde queda. Jueves 20:30. Sí, jueves 20:30 en Honduras. Humahuaca. Y entre Bulnes y Mario Bravo. Creo que es 3758. Algo así, nunca me acuerdo bien la dirección. Pero está alternativa teatral. Sí. Y en julio estén atentos porque agregamos 3 domingos que van a ser a las 5 de la tarde. Gentilmente baja durante un mes La Curva del Tiempo, que es una obra que la vi, me encantó, con Ángela Zanota y Federico Busso. Y bueno, no sé en su horario porque la verdad nos está yendo muy bien. Muy bien. Y así que bueno, vamos a estar estos 3 domingos y después estoy con Interview, que te decía, de Mario Diamant, con Esther Goris, que es un placer trabajar con ella, y con Mauro Francisco, en esta especie de thriller en formato de comedia que ideó Mario Diamant en el Piccadilly los domingos a las 20. Y por si esto fuera poco, el puente. Y el puente de Gorostiza, claro, me había olvidado, los sábados a las 21, en Andamio 90, Paraná 660. Obra que además estrenó Alejandra Boero. Nada menos que Alejandra, la hizo en ese mismo teatro. Exacto. Alejandra. Yo no sé si no hubo una versión después de Delgado, no sé si no hubo una versión de... No de Lautaro, no me acuerdo el nombre ahora, de la hermana de Lautaro Delgado.
que trabaja en Andamio 90, muy conocida. No me acuerdo. Bueno, no importa. La que más presente tenía era esta de Marcove, que me dio el placer de venir a verla el sábado pasado y yo tenía un miedo total y le encantó, le encantó. Sí. Pablo Gorlero, muchas gracias. Muchas gracias a vos por el apoyo de siempre y viste que el teatro abre cabezas. Mucho. Y es necesario ahora. Te recomiendo principalmente porque es la que vi, Incidente en Vichy. No, tenés que ir a verla. Gracias. Que no podés, tenés que ir a verla, sí o sí. Dale, después El Puente también, Interview, pero Incidente en Vichy, de visión imprescindible. Sí. En estos tiempos que corren, imprescindible, avanza el fascismo, anda a ver Incidente en Vichy. Esto es El Refugio, ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Muy bien, vamos de teatro a teatro. Recién estaba Pablo Gorlero con nosotros y ahora saludamos a nuestra gran columnista, Larisa Rivarola. ¿Cómo te va, Larisa? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Ayer la marcha estuvo muy bien, muy bien. Mucha gente, la verdad que sí. Levantó el ánimo. Y sí. Un montón. Cuando hay un cambio, todo esto nos alegra, ¿no? Ni poner el cuerpo moviliza. Exactamente. Contanos qué fuiste a ver. Fui a ver la revista del Cervantes.
que es como ver todo aquello con lo que por lo menos yo crecí y jamás pude ver. Claro, un sueño de porque cualquiera que estudia teatro. No te llevaban. No, porque soy clase 76. Por eso te digo, tus papás no te llevaban, estaban. De ningún modo. De ningún modo, claro. Claro, en algunos periodos ni siquiera habían nacido ellos. La verdad es que es como, es el homenaje, bueno, obviamente al género, que es como el legado de nuestro teatro nacional. Y además el espectáculo se llama así, ¿no? La Revista del Cervantes. Y está planteado además con un reconocimiento a justamente esa centralidad que tuvo la revista en nuestra cultura. O sea, el género tiene más de 100 años. O sea, es una revista. Sí. Porque yo sí vi revistas. Yo vi vi a Moria, vi un montón de revistas, porque yo estaba en La Nación y las iba a cubrir, ¿no es cierto? Y algunas eran buenas. De los 70 para acá había mucha revista todavía, pero acá hay una recuperación interesante para mí, porque, a ver, hay revistas, hay Escalera Central, hay vedettes, hay plumas, hay tango, hay orquesta en vivo, la Orquesta del Cervantes, y hay cómico. Y especialmente, algo que a mí me conmovió muchísimo, hay capocómico. Porque así como históricamente, la revista es la que posibilitó la crítica política, ¿no? La sátira, con este rol del capocómico, acá hay una referencia contemporánea que sí yo ahí tengo anclaje, que es la de Tato Bores. Hay un personaje que lo interpreta Marco Antonio Caponi, que lo hace brillante. Bueno, si es el que estoy viendo en streaming, es igual a Tato. Tiene la misma peluca, tiene anteojos, el que estoy viendo ahora en streaming. Bueno, sí, es Tato, vos lo ves, y no, pero además no solo porque físicamente cómo está caracterizado, sino que en su accionar, la voz, la gesticulación, o sea, la actuación, es Tato. Y es interesante la referencia para mí de Tato, que por lo menos yo lo que investigué históricamente en historia del teatro argentino, Tato se había desempeñado como telonero en el Maipo, por ejemplo, ¿no? Cuando entretenía al público mientras, se cambiaba el decorado, por ejemplo. Y había un público ahí que esperaba además esas apariciones, ¿no? O sea, la revista tenía esas convenciones, respetaba esas convenciones, y la verdad que en este homenaje que se hace, hay algo muy interesante que para mí rescata la figura de Tato, que es que era un género muy despreciado por el sector culto, originalmente, y la verdad es que quienes nos dedicamos a investigar teatro argentino, siempre, por lo menos en nuestro teatro nacional, estamos intentando pensar en esa tensión entre lo culto y lo popular, como una característica identitaria nuestra. Y la revista del Cervantes, ahí está ese cruce entre lo culto y lo popular en la figura de Tato Bores, en cómo interpreta Marco Antonio Caponi, con un agregado además, porque además tiene monólogo Tato, y tiene una calidad su monólogo en la interpretación y en la actualidad, que no es casual que entre quienes escribieron el libro original de esta revista, entre quienes están, que son varias personas, está Marcela Gerti, Juan Serrauch, está Alfredo Allende, pero está Sebastián Borenstein, que fue el último guionista de Tato, además de su hijo. Y se nota, además de eso, se nota cómo se recupera el humor político, que era algo muy característico del género. Y después hay una cosa, en la tele lo viste muchas veces. Toda mi adolescencia, en mi casa se cenaba con Tato a las 21 horas. Claro. Era sagrado escuchar el monólogo, además no hagas ruido ni con el tenedor. Está Pinti, estoy viendo a Pinti también. Y está junto con él, también interpretado por Sebastián Zúñiga y Enrique Pinti, pero ahí yo encontré, tal vez por la referencia personal mía, más allá que sí lo he visto por ahí a Pinti en teatro, pero la referencia me parece que más vinculada a la revista, sí ahí me parece que es la de Tato, y después en toda la composición, que hay como una decisión de puesta en escena que para mí muy valiosa, porque si no conté mal, fueron 21 números musicales, contando la apertura y el final, ¿no? Y eso me parece interesante porque hay toda una historia que se rescata
y hay números musicales originales porque las partituras están, y hay un trabajo interesante de recuperación de partitura. Me refiero a revistas de números musicales de 1904, de 1920, de 1914, o sea, realmente esas primeras revistas que a mí me llevan a un periodo también de los 20, de los 30, o sea, muy, muy anteriores incluso a Tato, donde recordé y revisité que el primero que escribió la historia de la calle Corrientes en el año 37 fue Leopoldo Marechal. Mira, el autor de Gran Buenos Aires. Exactamente, a quien se le encarga el intendente municipal cuando Buenos Aires cumple 400 años de su fundación. No sabía. El libro de Marechal, claro, y ya el libro de Marechal reflejaba esas tensiones entre lo oculto y lo popular. A mí me gusta mucho Marechal, ¿te gusta a vos? Sí, es hermoso. Entonces, encontrar para mí esta vinculación me parecía además mucho más valioso en lo que significa poner la revista en el Cervantes en este momento, que si bien estos números, digo, los 20, los 30, no es el esplendor, eso va a ser ya recién en los 40 y los 60, recuperar, me parece, esos cuadros cómicos, la estructura del género, la orquesta en vivo. La orquesta en vivo es maravillosa. Hay una orquesta en vivo, hay una orquesta en vivo. La orquesta del Cervantes en vivo. Y una pregunta más, ¿hay vedette? Hay vedette y hay cuerpo de baile inmenso, la verdad que no los conté, que está interpretado, o sea, todo ese, más allá de la vedette central que es Mónica Antonopoulos, después todo el cuerpo, ¿viste? Como en ese final que tiene la revista, donde... está van la de la escalera, ¿no? Claro, van bajando con los trajes, el porte que tienen para llevarlos. Bueno, todo eso además lo hace la Compañía Nacional de Danza, no es cualquier compañía. Claro. Y dos figuras que también parecían muy importantes para darle un poco de contemporaneidad a esto, en teatro, música, que son las figuras de Carlos Casella y Alejandra Radano, que hacen como una guía, le dan un marco a la historia que se cuenta, porque hay un argumento y se cuenta una historia, que lo único que me quedó ahí como pendiente es que me hubiera gustado a Carlos Casella y Alejandra Radano escucharlos cantar un poquito más, porque tienen unas voces hermosísimas. Cantan muy, muy bien. Ahora, vos sabés que en una época, la revista evolucionó mucho y cambió. En una época era el lugar, te digo, una época por ahí los años 30, no sé exactamente, donde los hombres podían ver mujeres con menos ropa, porque no es como ahora que vas a la playa y bueno, toda la gente se viste como se le da la gana, no era así. Entonces, era un lugar donde también había mucha picaresca en la revista. Era la vedette aparecía siempre, hasta las últimas que yo vi, con muy poca ropa en el sentido de mostrar el cuerpo, ¿no? O sea que en un momento también la revista tenía eso. Era donde iban los señores, a mirar un poco otras mujeres, lo cual lo estoy contando porque así era nada más, no estoy opinando. Sí, y además donde se habilitaba o se posibilitaba cierta bajada de línea, cierta exposición, la forma de exposición también del cuerpo, donde al principio las mujeres eran las que cantaban los tangos, después sí la mujer empieza a pasar a ese lugar más de expositivo, físico, pero al mismo tiempo, yo era chica y me acuerdo las fotos de Nélida Lobato, de Nélida Roca, que decía, me muero muerta con estas mujeres. Nélida era una enorme intérprete, yo creo que fue maravillosa, ¿no? Por supuesto a Nélida Roca ya no la vi, pero a Nélida la vi 2 o 3 veces, la entrevisté. Actuaba muy bien, Nélida, pero muy bien. Bueno, de hecho, si uno hace como el periodo, va historizando el recorrido incluso de muchas figuras, como era un género menospreciado, lo que empieza a pasar ya después en los 40, por ejemplo, 50 y 60, te diría, es que algunas figuras empiezan a armar su propia compañía y pasar al teatro oficial como una manera de legitimarse, porque ese no era un género respetado. No, estaba el Tabarís. Claro, y era un lugar turbio, digamos, estoy exagerando para que se entienda lo que digo, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, no cualquiera estaba ahí sentado, esto quiero decir. Claro, totalmente de acuerdo. Así que, hay todo un universo ahí que se recupera, y para no extenderme quería
en términos de esto, de qué es lo que se recupera, también dar cuenta de que hasta donde pude leer y un poco indagar y ponerme en tema, hay un gran trabajo de curaduría que se hizo en términos de investigación y de archivo para esta obra. Se rescataron, como te decía antes, estas partituras originales, y también hasta donde pude anoticiarme, se rescataron algunos vestuarios originales recuperados del propio teatro. ¡Qué bueno! Entonces, con el apoyo además del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, que en algún momento hablé de su libro. Es decir, hay una valorización además del teatro como patrimonio histórico nacional. Y eso me parece que en este momento y en este contexto vayan a ver la revista de Cervantes. Me extraña que lo hagan en este momento y en este contexto, me extraña, pero bueno. Por eso no levantemos la perdiz. No levanto la perdiz. ¿Quién dirige? Como no tienen la menor idea de algunas cosas. ¿Quién es el responsable? Mira, es la dirección, yo te soy súper sincera, no conozco al director, es Pablo Maritano. No tengo su referencia. Yo tampoco. Él es como su director general y el puestista, digamos. Después está el director musical, Fernando Albinarrate, y sí, la única referencia que sí tengo es que la dirección coreográfica es de Andrea Cervera, que es la que creó el Combinado Argentino de Danza, los festivales de danza de Buenos Aires. Ella es muy buena. ¿Qué días va? ¿Te acordás qué días va? Va, sí, de jueves a domingo a las 20. Bueno, habrá que ir, Larisa. Habrá que ir, señor. Habrá que ir. Te mando un abrazo y muchas gracias. Un importantísimo aporte. Un besito grande. Gracias. Buenas noches. Era Larisa Rivarola. Música, maestro, si le parece. Si le parece, si no. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Yo vivía en el campo, tenía una perra, sembraba mora.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Muy bien. Hay mensajes. Tengo que leer mensajes, tengo un montón de cosas, pero tenemos... ¿Dónde está Ulises en este momento? ¿En qué lugar está? ¿En qué lugar está? A ver, vamos a ver. Ulises Rodríguez. Hola. Maestro, ¿cómo le va? Buenas noches. Esta noche me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. No estoy tan alejado. No estás en Tierra del Fuego, no estás en Rosario, no. No, ahora estoy en Buenos Aires tomando carrera para volver a lanzarme, pero estoy en Buenos Aires. Vos sabés que leía algo del tema de hoy y vas a hablar de una película que se presentó en el Festival de Taormina, que fue el primer festival de cine en mi vida hace 900 años que yo cubrí. Me acuerdo que estaba la obra Malayunta con Miguel Ángel Solá, me acuerdo. Taormina es un lugar maravilloso, verdaderamente. Y ese festival yo no sabía que seguía existiendo. Yo te estoy hablando de muchos años atrás. Sigue existiendo el Festival de Taormina. Se realizó la 71ª edición, o sea, número 71, para decirlo así. No te puedo creer. Y el festival es de 1955. Pero te cuento, vos no digas nada, que quede entre nosotros. Yo fui hace 40 años a ese festival. ¡No! Sí, más o menos, 30 y pico. Pero es impresionante el festival. Era un festival de óperas primas. En un momento era un festival de óperas primas. Además, tenía y tiene Taormina, ese anfiteatro maravilloso, pero maravilloso, que vos ves una obra. Yo ahí vi Julio César de Shakespeare mirando el mar Egeo. Entonces es un espectáculo insoportablemente bello, pero te escucho a vos, basta, no hablo más. No, igual que lindo que nos des este panorama, porque bueno, la mayoría de los que estamos escuchando, e incluso el que está hablando, no conocemos Taormina. Sé bien que algunas de las funciones se hacen en ese teatro, claro, si no me equivoco, es un teatro romano, antiguo. Ahí vi Julio César de Shakespeare, dirigido por Zanussi, por Christoph Zanussi, el director de cine. Y yo lo miraba la puesta de Julio César, yo soy fanático de Shakespeare, ¿no? Y miraba el mar y decía, no puede ser esto que estoy viviendo, no puede ser. Y después fui algunas veces más, pero no al festival, ¿no? Pero nada, te escucho a vos sos el... No, está bien. Además, vale decir que es un festival, ya que hablamos un poquito del festival, porque también está bueno. A ver, es un festival de altísima categoría, no es un festival menor, es un festival que es una vidriera muy importante. Y que una película argentina, y que una película además, no solo argentina, sino
hecha en una provincia como Misiones, que es la ópera prima. Vos dijiste, es un festival que le da especial valor e importancia a las óperas primas, y esta es la ópera prima de Axel Monzú, un director de Oberá, de Misiones, y que con su película Por tu bien ganó el premio a Migliore Película, o sea, la mejor película del festival, con un jurado además, digamos, o sea, tenía un jurado de lujo donde estaba Davin Choi Randolph, que es una ganadora del Oscar, estaba el actor británico Rupert Everett, y estaba, entre otros, una diseñadora de vestuario que también es ganadora de un Oscar, que se llama Sandy Powell. Pero antes de meternos un poco quizás en lo que es la película esta que se encuentra en cartel en el cine Gomón. Bueno, yo tenía entendido que bajó, yo tenía entendido que había bajado hoy de cartel. Yo quería ir hoy y tenía entendido que hoy bajaba. La dejaron una semana más. Yo creo que este premio y el premio que además recibió, el sábado gana en Taormina y el domingo gana en Río Grande, Tierra del Fuego, también premio a Mejor Película, con un jurado, entre otras personas, integrado por Erika Rivas. Digo, también es importante no nombrar quiénes son los miembros del jurado que deciden que esta película sea la ganadora. Pero escuchamos al director Axel Monzú, director de la película, hablando e invitándonos a ver la película, y luego desarrollamos un poco más sobre la cocina de esta película. ¿Te parece, Pablo? Fantástico, fantástico. Estoy viendo imágenes y fascinado con las imágenes. Dale, lo escuchamos. Hola a toda la audiencia del Refugio en esta radio de las madres tan necesaria en estos tiempos. Soy Axel Monzú, director de Por tu bien, un largometraje de ficción, un thriller psicológico que cuenta la historia de Zulma, una joven que crece aislada, condenada a abandonar sus emociones, sus sentimientos, en una sociedad regida por la culpa y por el miedo, hasta que en un momento su situación de vida se vuelve muy vulnerable y tiene que hacer lo que sea posible para salvarse a sí mismo y a sus seres queridos. Les invito a que puedan seguirnos en las redes, Por tu bien-película, y a venir a la sala de cine a disfrutar de esta película federal. Es una película filmada en Misiones, íntegramente por artistas y cineastas de esta región, y también algunos compañeros de Buenos Aires y Capital Federal. Vení al cine porque viendo cine no solamente sos espectador, sino que también con tu entrada posibilitas que más cineastas de la Argentina hagamos cine. Así que acércate, te esperamos en la sala, y comentanos también en nuestras redes tu mirada y tu apreciación sobre nuestra historia y sobre nuestro trabajo. Gracias. Qué bueno esto que has conseguido, realmente, qué excelente tener a Axel Monzú, tener al director de una película tan importante, qué buena nota, por favor. Contanos tu mirada sobre la película, por favor. Bueno, a ver, la película aborda temas, por empezar, es una historia real, está basada en una historia real que escribió el mismo director, porque el director es guionista también de la película, que tiene que ver con la persona que fue su niñera, digamos, la persona que trabajaba en su casa, que lo crió a él y a su hermano. Esta historia sale de ahí. Es una historia que sucede en plena selva misionera, que, a ver, uno lo podría quizás trasladar a La Pampa, o lo podría trasladar a la Patagonia, o lo podría trasladar al norte argentino, y esta historia igualmente funcionaría, porque este tipo de historias donde hay un casamiento por arreglo, ¿no? Donde una mujer es obligada a casarse con un hombre con cierto poder en el pueblo, donde tiene que abandonar, como dice él en el relato, quizás dejar de lado sus sentimientos más profundos y para poder ayudar a su familia a aceptar este matrimonio. Bueno, estos temas que hasta hace unos años eran temas tabúes, que no se hablaban, ¿no? Que bueno, esto era así porque Dios lo quiso así y quedaba todo ahí.
él lo lleva al cine con una actriz además que hace su debut actoral, Sabrina Melgarejo, no solo en el cine, hace su debut como actriz. Y sinceramente ella descolla en la película, y no necesariamente teniendo que hablar mucho, sino con miradas, con gestos, con su modo de pararse frente a la cámara, que también hay mucho mérito, obviamente, de trabajo de dirección actoral, ¿no? Porque eso sabemos que sin una buena dirección actoral no sucede. Y la actriz también termina ganando premio Mejor Actriz en el Festival de Cine de Río Grande, que es el festival que terminó el día domingo en Tierra del Fuego. Y es parte fundamental de esta película. La película se estrenó el jueves pasado en el Cine Gomón, y yo creo que estos dos premios y la buena recepción que ha tenido con el público, la buena respuesta del público, le han dado la posibilidad de continuar una semana más en cartelera en la sala del Cine Gomón a las 5:15 de la tarde, que no me parece un dato menor, y me parece un muy buen horario, sobre todo para estos días feriados. ¿Va todos los días 5:15? 5:15 de la tarde hasta el miércoles inclusive, pero no solo está ahí, sino que también está en salas de Misiones, en salas de Posadas, Puerto Rico, Verá, está en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, en Tapalqué, voy nombrando porque sé que el programa se escucha en distintas partes del país y me parece importante. Claro. En Tapalqué también está, en Galvez, que es provincia de Santa Fe, en Santiago del Estero se presentó hoy en el Festival de Cine de Santiago del Estero, en Formosa está en San Salvador de Jujuy y está en Rawson, Chubut. Y se van a ir sumando otras salas a partir de la semana que viene, pero me parece, la verdad, una oportunidad para ver una película que cuenta una historia que, como digo, bien podría ser trasladada a cualquier rincón de la Argentina, igualmente funcionaría, que tiene a la vez el atractivo de los paisajes selváticos, el verde de Misiones, que tiene ese diálogo auténtico y ese modo, ¿no?, de hablar de los actores y actrices misioneras y misioneros que aparecen en la película, que tiene una música que es la música regional, litoraleña, y tiene el lenguaje guaraní, que también, guaraní y portuñol, que se mete también en esa película para darle ese sentido de autenticidad de una película que está filmada en un pueblo que se llama Colonia Alberdi, es un pueblo muy chiquito, y que además tuvo su estreno en ese pueblo, que también es muy importante. La película se estrenó previo a llegar al Cine Gomón, estuvo en Colonia Alberdi y estuvo en Posadas, en Misiones, que es su provincia originaria, donde la película además cuenta con fondos del Instituto de Cine de la provincia de Misiones, que se llama IABIN. También cuenta con fondos del Inca, ya que había ganado premios anteriores, había sido, había conseguido el fomento anterior a ese gobierno, entonces por eso cuenta con fondos del Inca. Excelente. Cuenta con un trabajo, con mucho esfuerzo y mucho trabajo de quienes llevaron adelante la película, porque es una cooperativa quien hace la película. También no es un tema menor, es una cooperativa que se llama Productora de la Tierra, y es un grupo que está Axel Monzú ahí como cara visible de esta película, pero han hecho otras producciones ellos que se han podido ver en Canal Encuentro, producciones con Paraguay. Bueno, es una cooperativa audiovisual. Excelente, excelente, Ulises Rodríguez, excelente. Te agradezco muchísimo todo lo que nos traes semana a semana. Te mando un abrazo. Bueno, les mando un fuerte abrazo y no dejen de ir al cine. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hay muchos mensajes, uno de Córdoba. Buenas noches, Osvaldo y su refugio, escuchando este hermoso programa desde Córdoba. Raúl, qué grande, Raúl, qué grande. Escucharnos desde Córdoba, eso nos gusta mucho, nosotros reconozco que nos gusta mucho. Bueno, me voy a alguien que admiramos desde siempre, que valoramos muchísimo, que es una extraordinaria bailarina y coreógrafa, y que está haciendo un espectáculo verdaderamente inolvidable en el Galpón de Guevara. Bueno, me refiero, claro, está Margarita Valí, que está haciendo un espectáculo justamente en estos días y tenemos que ir a verla sin ninguna duda. Margarita Valí, intérprete y coreógrafa de la obra Juego del Tiempo. Margarita, Osvaldo Quiroga en la Radio de las Madres. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, impresionado por este espectáculo, ¿no? De que de alguna manera refleja toda una vida consagrada al arte. Así que te escuchamos. Sí, bueno, fue en realidad, yo ya no tenía edad para estar subida en el escenario bailando, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, porque uno piensa que después de una cierta edad ya está. Yo ya pensé que ya estaba. Claro. Pero sí, de a poquito me fueron llamando, ¿viste? Cuando otras voces te llaman, claro. Así como me llamaron del San Martín cuando vino coreógrafo francés para 3 generaciones, en el 2013, que volví a bailar. Y después, hace 2 años, Mariana Oberstein me llamó también para un programa para el Colón, para el Salón Dorado. Y bueno, poco a poco me doy cuenta que cómo me gusta a mí estar en el escenario. Digamos que no lo abandonás al escenario, no es tu vida. No lo abandono tan fácil. Pero nunca pensé que iba a volver con un unipersonal. Y la verdad es que fue idea de Gerardo Litvak, que es un bailarín que fue de Núcleo Danza en la época del 2000, más o menos del 90, y ahora es un docente de coreografía en la UNA. Y bueno, él vio una charla mía sobre el recorrido de Núcleo Danza que di, y dijo, bueno, todo ese material no puede ser que muera acá mismo, y yo quiero que vos lo muestres en un escenario, pero que vos seas la que conduce esta especie de retrospectiva. Y bueno, y cuando empezamos a trabajar me di cuenta que no quería que estés dando una clase maestra desde un escritorio, sino que quería que baile. Y bueno, entonces se fueron como de alguna manera sumando distintos momentos de mis obras, de solos, dúos, obras grupales, en donde yo interpreto algunos de los roles, como por ejemplo está el Climas Sónicos del año 74, imagínate.
una obra que bailé con Susana Tambuti en esa época, en la época de la Sala Planeta, no sé si se acuerdan. Sí, claro que sí, en la calle Soy Pacha. Soy Pacha. Sí, tal cual. Soy Pacha, medio Nos subsuelo. tocaba antes o después de Boda Blanca, ¿viste? De Boda Blanca, dirigida por Laura Schussen. Por Laura Schussen, sí, en un sótano, pero bueno. Y bueno, y pequeños fragmentos. También bailo el personaje de Gardel Perón que hice para cuando se inauguró la película El exilio de Gardel en Mar del Plata, con Pino Solanas en el festival. Nos pidió hacer una obra para el comienzo, antes de que se pasara la película, así que yo hice un pequeño sketch un grotesco, y bueno, con máscaras de Eugenia Beckeris, y de ahí también me salió una obra que se llamó Noche de Garufa, que la bailamos en Nucleodanza fácil 10 años seguidos. Y bueno, y así fui como recolectando pequeños momentitos y haciendo partes nuevas. Siempre hay, yo diría que la mitad es antiguo y la mitad es nuevo. Y lo que me interesó mucho justamente es esa parte nueva, lo que puedo hacer ahora y cómo lo hago y por qué lo hago, no sé. Y cómo me doy el lujo de bailarme la música de Paul Butterfield Blues Band de East West, que es un disco que siempre me encantó. Esas cosas que uno dice, alguna vez me gustaría bailar esto, y Gerardo me dice, vos en este momento elegí la que más quieras, lo que quieras. Claro. Ahora entonces, me di el gusto. Tengo entendido que en el Galpón de Guevara es un éxito total este espectáculo. Nos está yendo muy bien, y bueno, fue un éxito total en el Cervantes el año pasado, que es donde el Cervantes la produjo. Sí, yo la vi, recuerdo perfectamente. Claro. Fue un lujo hacerla ahí, y la verdad es que una oportunidad increíble, y yo creo que no hubiéramos hecho una obra así sin ese apoyo, ¿no? Y ahora que estamos de vuelta en el teatro independiente es otra cosa, y también está muy bueno. El escenario es un poco más grande, lo cual permite que todas las proyecciones, porque tiene muchas proyecciones de video, se vean con más amplitud, y yo tengo más lugar para bailar. Me gusta eso. Sí. Bueno, y me encantaría que venga la gente, porque claro este fin de semana no sé qué pasa, estuvimos llenos todos los fines de semana, estamos los sábados a las 20, pero no sé si la gente este fin de semana se ha ido. Bueno, hay un tema claro, es un fin de semana largo. Mañana es feriado, viernes, sábado, domingo. Ese yo no me había olvidado de eso, como yo no le doy mucha bolilla a los feriados. No, claro, pero sí, igualmente ahora lo decimos claramente, este sábado, ¿a qué hora exactamente? ¿A las 8? Es a las 20. Este sábado a las 20. Sí, Guevara. Sí, 326. Claro, que Guevara 326, y además te sentás por alternativa teatral, además de que la puedes sacar en el teatro. Sí, ¿no? sí, se saca por alternativa teatral. Ahora, qué maravilla, ¿no? Tener un cuerpo tan afinado para la danza, que continuamente sigue produciendo arte, ¿no? Qué maravilla, qué importante, realmente qué importante. Sí, bueno, pero hay que entrenarlo, ¿eh? No, solito no. Claro, no, solito no. Por ejemplo, ahora yo estaba entrenando antes de que me llamaran. Digo, bueno, ¿qué hago hasta que me llame hasta las 11:30? No, y bueno, me hago una clase, me bailo una parte. Pero muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Sí, si no se llega el sábado en estado. Claro. Bueno, éxito, y nos reencontramos, por supuesto, entonces el sábado a las 8 de la noche en el Galpón de Guevara, la extraordinaria, notable intérprete y coreógrafa Margarita Valli. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Espero verlos. Claro que de vuelta. Chau. Chau. Bueno, estamos casi terminando. María Teresa de Belgrano dice, tengo el refugio con alarma los jueves en el celu, dice María Teresa de Belgrano. Y teníamos un montón de material, pero tengo un problema, que tengo muchos papeles acá. Silvia, es para volver a verla, sinceramente, es agobiante, dolorosa ver que tu vida no vale nada, que depende de un grupo de asesinos criminales que deciden aniquilar a todo un pueblo por su religión. Supongo que se refiere a la obra Incidente en Vichy, que es la obra de Arthur Miller, ¿no es cierto?
Alicia Rey, buenas noches, Osvaldo. Respecto al fascismo, hay gente que no sabe qué es y otra a la que no le importa hasta que le toca. Menéndez Nóbiles, vi la revista del Cervantes, excelente, nos dice, excelente. Bueno, tengo información por aquí, pero hasta que yo la encuentre, puede entrar Vicky, buscarla, decirme, mira, acá está. Muy bien, muy bien. Decime dónde está. Este es algo que tenemos que resolver, que tenemos muchos papeles. Entonces, claro, cuando... A ver, vamos con la cortina nueva. Muy bien. Ahí está. Se escuchan los chivos. Bueno. Social Caburé. Historias pequeñas de la Guerra Grande. Intérpretes: Adrián Murga, guitarra y voz, María Griselda Ríos, flauta traversa y contrabajo y voz, Eduardo Lucente, guitarra, Leonardo Volpedo, visuales en vivo. Social Caburé presenta un tema histórico, la Guerra de la Triple Alianza. Va sábado 21 y 28 a las 7:30 de la tarde en Paraje Artesón, Palestina 919 en Almagro. Todo por Alternativa Teatral, todo por Alternativa Teatral. Festival Liliana Bodoc, qué grande Liliana Bodoc, qué talento que tiene para mí, ¿no? Notable escritora Liliana. Ahí vemos las imágenes de uno de sus libros, ¿no? Es un festival para niños, donde, bueno, aparecen los libros de ella, los relatos, con intérpretes como Galileo Bodoc, Julieta Casabut, Federico Costa, Juan Gabarra. Este espectáculo es apto para todo público, sábado mañana, mejor dicho, el sábado a las 4 de la tarde. No se olviden, sábados 4 de la tarde en algún lugar del planeta. Vamos a decirlo así claramente, en algún lugar del planeta, sábados 4 de la tarde. Hasta Trilce, perfecto, muy bien, muy bien. Para eso uso esto. A ver, ¿por qué uso esto? Para que me sople la producción cuando ven que me trabo desesperado y no sé qué decir, me dicen hasta Trilce y ya está. Vamos con otro chivo más. El invierno del oso, crónicas antifascistas. Bueno, esto es muy, muy necesario. Crónicas antifascistas en Stalingrado, una obra de Internacionales Teatro Ensambles, dirigida por Manuel Santos Iñurrieta y Diego Maroevic. Participa Atilio Borón. Qué grande Atilio, un amigo, participa Atilio Borón. Muy bien, Atilio. Centro Cultural de la Cooperación, sábados 8:30, entradas por Alternativa Teatral. Bueno, siguen los mensajes. Roberto de San Isidro, Osvaldo, te sigo de la televisión de alta producción de nuestro campo popular y voy a hacer como tu otro oyente. Pongo alarma para los jueves en la radio. Roberto de San Isidro, qué grande, pone alarma. Bueno, esto ya me emociona. A ver, vamos con otro. Hola Osvaldo, también tengo una alarma. Bueno, ¿qué es esto? Tengo una alarma para no perder nunca más el refugio. Excelente contenido y sugerencias. Saludos desde Resistencia. Uy, somos un montón oyéndote, María Azucena. ¿Cómo estás, María Azucena? Tanto tiempo, Resistencia. Bueno, yo conozco Resistencia sobre todo por lo que hace Mempo Giardinelli en Resistencia, que es muy importante, que es este encuentro maravilloso que he ido varias veces. Un abrazo para Mempo y un abrazo para María Azucena, que enorme trabajadora de la cultura, María Azucena. Un gran abrazo. Bueno, siguen los mensajes de San Isidro, Centro Cultural de la Cooperación, también nos manda un mensaje. ¿Cómo un mensaje del Centro Cultural? Sí, nos manda un mensaje, supongo que será de felicitaciones o agradecimiento, vaya a saber qué. Bueno, y mensajes en YouTube, pero no tengo más tiempo.